Muchas gracias por continuar con nosotros. Representantes del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, nos acompañan esta mañana, nos acompañan para hablar precisamente de distintas temáticas, entre estos, por supuesto, los retos que tiene el nuevo gobierno en temas migratorios y económicos. Vamos a darles la bienvenida. Quiero comentarles que estaba revisando la página del INSAMI y bueno, ha tenido bastante actividad, ¿no? Se ha reunido con observadores internacionales, ha hecho un balance final de las elecciones y por supuesto están pendientes de lo que pueda hacer el próximo gobierno respecto a la diáspora salvadoreña que pues también está pendiente, que ha participado en estas elecciones, no contundentemente como desearíamos, no con la cantidad de participación que desearíamos, pero ha puesto su esfuerzo también ahí. Así que el doctor Leonel Flores, presidente, y César Ríos, director ejecutivo del INSAMI, están con nosotros esta mañana. Doctor Flores, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Buenos días a la audiencia de Canal 12. Gracias por la invitación. A ver, César, bienvenido también. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. ¿Cómo le agarró el tráfico? Más o menos. Oh, difícil, ¿no? Sí, ¿verdad? Agarré una ruta que no tenía que haber agarrado. Creo que es mejor venir por Santa Tecla. En helicóptero es mejor venir aquí aquí a Canal 12 en este momento por la situación de tráfico que se genera a raíz de la construcción de la Panamericana. Bueno, doctor Flores, coménteme un poco cómo vio de verdad al final el INSAMI el resultado de las elecciones y qué es lo que preparan ahora ustedes. ¿Cómo han venido trabajando desde la fundación del instituto? Bueno, es decir, nosotros el año pasado, un grupo de salvadoreños residentes en varias partes del mundo, decidimos, en una idea que veníamos cuajando desde hace varios años, pero decidimos formar la fundación del Instituto Salvadoreño Migrante, que ya tenemos personería jurídica, por cierto, se hace unas 2 semanas, y el objetivo es crear un vínculo directo entre lo que es el Estado salvadoreño y las diferentes gremiales y asociaciones no gubernamentales o gubernamentales de otros países donde residan los salvadoreños en el exterior. La manera de crear un enlace directo con ellos y de aportar a lo que son los nuevos retos del fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio es de los grandes temas que existe ahora en la sociedad, de la sociedad mundial, desde que España pasó de ser un país de emigración a un país ahora de inmigración y todos los problemas que se han enfrentado, igual Estados Unidos. Entonces decidimos formar el grupo es un grupo homogéneo, tenemos personas muy capaces que conocen el tema y después de esto pues nuestro primer reto obviamente fue trabajar en revisar las políticas migratorias, revisar qué es lo que tiene El Salvador, en qué ha avanzado, y hemos concluido que ha habido un avance en el actual gobierno. En primer lugar, porque ha habido la formación de Comigrante, que es importante y que tendrá sus debilidades como cualquier otra institución nueva. También hemos observado y hemos visto con buenos ojos la ley del migrante y su familia, de protección al migrante y su familia, que ha impulsado la Asamblea Legislativa a través del FMLN, y que al final pues es una ley que habría que ver el reglamento y ponerlo en práctica, y lo trascendental e histórico del actual gobierno, que es el voto en el exterior. Es un legado que deja el presidente Funes, que también si alguien dice a quién hay que atribuírselo a todas esas organizaciones, a todas esas personas de la diáspora que han luchado por décadas porque se les devuelva esa calidad de ciudadano en el exterior. Entonces hemos visto unas elecciones que lo más importante es la participación de los salvadoreños en el exterior en el ejercicio del sufragio, no tanto el número, porque en el pasado nos ponían el pretexto de que cada voto iba a salir por como $40,000 y cada voto era demasiado caro, pero no estábamos hablando de situaciones económicas, sino un derecho constitucional. Claro. Y pues después podemos hablar de lo que nosotros hemos visto en el proceso electoral, que todavía creemos que tuvimos reuniones con la OEA, como tú bien lo dijiste, y coincidimos con la OEA que los mecanismos facilitadores del voto deben de ser en iguales condiciones para las personas que residimos en El Salvador y los que vienen de afuera. Es decir, tuvieron un papel muy activo, César, en el tema de las elecciones, me imagino desde el 2 de febrero anterior, ¿no? ¿Le han dado seguimiento al proceso electoral? Coméntame un poco cómo lo han hecho, cómo lo han hecho, a través de qué mecanismo. Pero además, mira, como está en este momento, ¿no?, sobre la mesa la discusión sobre el tema de, bueno, por lo menos lo tiene el Partido Arena, el tema del fraude, y ustedes lo dicen contundentemente. Estoy revisando una de las publicaciones que ustedes han puesto acá y dice, no hubo fraude, no hubo doble votación.
Sí, integramos, participamos en las dos, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Integramos una delegación de observadores en la primera vuelta de aproximadamente 16 personas, de representantes de instituciones nacionales y también gente que viajó desde Canadá y diferentes estados. Estuvimos ahí presentes, fuimos testigos de esa experiencia, de esa primera experiencia del voto en el exterior de la primera vuelta, y observamos muchos detalles que no eran muy positivos para la dinámica del voto en el exterior. Y ahí recibimos uno de los golpes más fuertes que pudo haber tenido la diáspora salvadoreña. Cuando dice, por primera vez votamos, y después les decimos, de los pocos votos que llegaron, el 50% fueron nulos. Imagínate esa impresión grande y vuelve una especie de frustración. Ya ves que yo te dije que no participaras en eso. ¿Por qué razón se declararon nulos estos votos? Mira, es que había un mecanismo administrativo que se había diseñado, era la primera vez, no se conocía, ¿no? Y luego ese hecho administrativo se imponía hacia una realidad de derecho de voto, ¿no? De repente te decía, mira, si la firma que hicieron ellos no está igual a la firma del DUI, eso es nulo. Y después habían unos mecanismos de meter una hoja de identidad que tenía que ir fuera del sobre del voto cerrado, y ese voto y esa hoja de identidad la metían muchos compatriotas, entonces ya tampoco... ¿Y eso se corrigió en la segunda vuelta o no? Bueno, hicimos las observaciones puntuales, el Tribunal Supremo Electoral actuó, en coordinación, por ejemplo, la PNC capacitó a los que estaban en las mesas para indicarles de que si la firma, si un punto no estaba igual, que verificaran cómo ellos escribían y todo eso. Yo creo que fue muy bien. El resultado final, ya, y por eso es parte de lo que nosotros decimos en esto que tú estás leyendo, no hubo fraude, no hubo doble votación, porque sentimos que el Tribunal el Supremo Electoral sí tomó en cuenta algunas recomendaciones. Imagínate que del 50% de votos nulos en la primera vuelta pasó al 18% de votos nulos en la segunda vuelta. ¿Ya? Entonces ahí vimos que sí se tomaron en cuenta algunas recomendaciones, pero sin embargo nosotros tenemos señalamientos muy claros, muy directos sobre qué es lo que hay que hacer para una próxima elección. En primer lugar, queremos integrar desde ya una mesa que revise la ley del voto en el exterior. Que revise los mecanismos de votar. La ley que recientemente fue aprobada, ¿no? Que recientemente fue aprobada. ¿Cuáles son las observaciones que tienen ustedes respecto a esta ley? Mira, una de las primeras cosas que hay que revisar es el mecanismo del voto. ¿Ya? Hay el voto postal, ¿ya? Y habría que ver cómo es todo es el que eso. se utilizó en esta ocasión, el voto postal, ¿no? Es el que se utilizó. Hay un voto virtual, hay un voto presencial, que es lo que hacen muchos países. Esos mecanismos, después la participación del voto, y tenemos nosotros lo que hemos planteado en nuestro informe. No queremos elegir únicamente presidente o solamente alcaldes o diputados. No, queremos elegir y ser elegidos, ya como parte del principio de participación ciudadana de salvadoreños bien nacidos. Ok, César, solo quiero evacuar contigo este tema antes de preguntarle y darle la palabra nuevamente al doctor Leonel Flores como presidente del INSAMI. A ver, cuando tú dices virtual y presencial, explícanos por favor, porque nosotros no tenemos la verdad, la experiencia, ¿no? Y no tenemos mucho conocimiento, digo, en el país, en este tipo de ejercicio virtual y... ¿cuál era el otro que tú mencionabas? Presencial. Sí, presencial. Mira, yo tuve la oportunidad... Conocemos el mecanismo postal, el que se ha utilizado, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de experimentar en Argentina, donde es un país donde llegan muchos migrantes de Bolivia. Y entonces hice un voto presencial, entonces el gobierno de Argentina les pone a disposición un estadio. Y donde ese estadio hay urnas como si fueran en su país donde van a votar. Y todos los bolivianos llegan con sus documentos y entran al estadio y buscan su urna y votan, como si estuvieran en su país. Digo esto así porque muchos dicen y que vayan a votar a los consulados de los diferentes países. El problema es que hay unos códigos de seguridad. Por ejemplo, imagínate un consulado pequeño en Estados Unidos, y imagínate Los Ángeles, que abran el consulado para que vayan a votar, y la seguridad te dice, claro, en este edificio difícil. Aquí no pueden estar más de 10 personas adentro, entonces tienen que habilitar operativamente otro. Es difícil. Es difícil, entonces y el virtual es lo que se hace en Europa, mucho que de manera en un sitio web con toda la seguridad del caso, ahí votan.
Fíjate que tuvimos un problema serio con el tema del voto por correspondencia, por correo. Y creo que ahí está uno de los detalles grandes. Una cantidad grande de los que lograron empadronarse no tienen sus documentos en regla en su país donde están residiendo ahora mismo. Y de repente corrió una voz en las canchas de fútbol, en las iglesias, en el tren, una campaña silenciosa que hizo un efecto muy grande. Y te empadronaste, sí me empadroné, pero tú no tienes los documentos en regla. Cuidado el gobierno. En regla estás hablando legal. Sí, legal, sí. Situación irregular legal. La situación migratoria. Sí, ¿no? en su ¿Cómo país es no que está residiendo ahora. se logra empadronar a una persona sin tener los documentos de regla? No, pero es salvadoreño, ¿sí? Entra y entonces de repente la campaña que se da dice, y tienes tus documentos legales, no, y te empadronaste, sí. El gobierno de El Salvador le va a vender la base de datos a la seguridad de Estados Unidos y te van a ir a buscar ahí. Y de repente algo que se corrió así, y por eso una de las cosas que todavía no le hemos verificado ciertamente, pero creo que sí tuvo un impacto. De los 10,000 personas que se empadronaron, muchos no quisieron recibir su correspondencia. O cuando llegó el correo dicen, y aquí no vive. Aquí nadie conocemos así. Negaron información y todo eso. Y negaron información y se vinieron entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Ok, ¿no? Pero yo creo que, no sé, me imagino que son cosas que se van afinando y se van a ir afinando en futuros procesos electorales, ¿no? Pero, doctor Flores, usted como presidente del INSAMI, ¿cuál es la impresión que tiene sobre este tipo de denuncias? Ya que ustedes han subido un comunicado, por supuesto, respecto al tema de que no hubo fraude y no hubo doble votación, como lo ha denunciado el Partido Arena. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de este proceso electoral y sobre la base de que ustedes afirman esto, ¿no? Contundentemente, de que no se puede hablar de fraude y no se puede hablar de doble votación? Bueno, en primer lugar, porque hemos estado cerca de los observadores internacionales, la OEA, la ONU, incluso el Departamento de Estado hizo su apreciación del proceso electoral, nosotros lo vivimos. Ayer decía muy bien un analista, no confundamos fraude con irregularidades. Siempre han habido irregularidades. En la primera vuelta, por ejemplo, Romeo, en la primera vuelta nosotros fuimos testigos de que quienes anularon más votos de la diáspora fue el partido opositor. Incluso nosotros lo denunciamos en el momento y mandamos a traer al fiscal electoral y asignado al centro. ¿En qué forma lo anulaban? El mecanismo de qué es lo que debemos de cambiar no permite también, obviamente, unificar criterios. Imagínate tú todo lo que el paquete que recibía el salvadoreño en el exterior. La boleta, una hoja de inscripción, un sobre grande, 2 sobres adentro para la primera y segunda vuelta. Sí. Y estamos hablando de personas que no todas tienen el mismo nivel académico y el mismo nivel para poder transcribir su DUI, transcribir un número, código secreto, firmar y que la firma sea exactamente igual que su DUI. Y eso permitió que las 21 mesas del voto en el exterior no se pusieran de acuerdo. Pero en general nosotros hemos estado hablando con ISD, que tiene una gran experiencia en El Salvador y nadie puede descalificarlo. Y EJES también, que son parte de la red que nosotros tenemos, la red de observadores internacionales. Incluso, si tú bien habrás visto, solo el partido perdedor es el que está hablando de fraude y está hablando de el voto doble. El voto, obviamente, que cada junta receptora de votos, los vigilantes pelean el voto de manera tal que si se va a anular de acuerdo establecido al Código Electoral, y si se va a impugnar de acuerdo al Código Electoral. Lo vimos nosotros en la Feria Internacional, en la Feria Internacional y en Antiguo Cuscatlán, en 2 ocasiones nosotros pusimos las cámaras en una junta receptora de votos, una en la feria, y otra en Antiguo Cuscatlán, y se peleaba férreamente el voto por voto. Es decir, ahí hubo una discusión que pasó en Trampada, otra en San Miguel, recuerdo, hasta media hora discutiendo la validez o no validez de un voto. Recordemos un voto del Salvador y un salvadoreño en el exterior que duró 5 horas en la feria, y por eso no entraba a la tabulación, no entraba esa acta, porque faltaba un voto y lo pelearon 5 horas. Nosotros fuimos testigos de peleas de 1 hora. ¿Y sabes qué? ¿Cuáles serían las irregularidades que habla alguna lista que dice? No, son irregularidades que se dan en todo proceso electoral. Algunas personas que eran suplentes y además otras personas que iban en representación de supuestamente directores de los centros,
que nosotros vimos algunos de Arena y probablemente habrán habido también del FMLN, en los cuales estas personas trataban de influenciar en la Junta Receptora de Votos. La última palabra la tenía la Junta y todos y cada uno de los partidos estaban representados, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Entonces, para nosotros no ha habido más que las irregularidades que se dan en cualquier elecciones. No es la primera elección que alguien intenta votar doble, no es la primera elección. No es la primera elección, obviamente, que partidos intentan impugnar el voto del contrario. No es la primera elección que sucede eso. Pero no vamos a hablar nosotros de que ha habido un fraude sistematizado cuando en la primera vuelta se estaba hablando de que había que anular la mayor cantidad de votos, y lo dijeron miembros del partido Arena, y en la segunda vuelta ya era de que se le habían anulado votos especialmente a ellos. Para nosotros eso no ha existido, al contrario, creemos de que el Tribunal Supremo Electoral ha actuado y puso incómodos a gente de izquierda. El Tribunal Supremo Electoral puso incómodo a gente de izquierda que decía, bueno, le está permitiendo demasiado a la derecha, a los tanques de pensamiento de derecha, le está permitiendo demasiado. Y al final era el debido proceso, ¿no? Al final era el debido proceso y lo han respaldado los organismos internacionales. Si hubiese habido, como bien lo ha dicho el fiscal general, que no hubo indicio de fraude, ahorita estuviéramos nosotros con la OEA, la ONU y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, obviamente, encima de vigilar el proceso, y ellos serían los primeros en exigir una revisión de todo el proceso. Doctor Flores, sí, el INSAMI respalda los resultados, respalda la transparencia de los resultados y, por supuesto, desmiente, digamos, este tema del fraude. ¿Qué hacen ustedes con este informe? ¿Elaboran un informe? Al final, ¿a quién lo envían para dar conocimiento de cómo se desarrollan las elecciones? Para ser parte del grupo observador hay que mandar un informe, porque si no, cualquiera podría llegar a ser parte del grupo observador. Bueno, vimos que por primera vez la ANEP tenía un número grande de observadores, entonces uno tiene que mandar su informe y ese informe es considerado para futuras elecciones. Nosotros sí decimos de que respaldamos al Tribunal Supremo Electoral, respaldamos el resultado de las elecciones, pero eso no implica que no podamos, Romeo, señalar que hubieron deficiencias y que hay que mejorar los mecanismos para facilitarle el voto al salvadoreño en el exterior. Hay que mejorar esos mecanismos, tienen que ser casi de igualdad, porque yo no veo lo que le cuesta tanto a un salvadoreño en el exterior llegar a la oficina postal, hacer todo este trámite de este paquete grande, confundir el paquete de primera vuelta con el de segunda vuelta y mandarlo. Entonces, todo eso creo de que debe de haber un mecanismo. Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no solamente se le sacó fotocopia al DUI? Se escanea y se compara con el DUI que fue inscrito y es suficiente como para saber que la persona que ha marcado la papeleta es la misma, porque eso es lo que dice el Código Electoral. Acá no. Acá si un punto le faltaba a la firma o un gancho le faltaba a la firma escaneada en un papel aparte, eso anulaba el voto del salvadoreño en el exterior. Y no pueden hablar de que se anulaba un voto para X o Y partido, porque el voto se anulaba antes de abrir el sobre donde llevaba la papeleta. O sea, hay una validación previa del voto, lo cual para los salvadoreños residentes acá en el país no se da eso, que me validen el voto antes de que yo lo haga. El voto es validado en el momento que sacan la papeleta, la boleta. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Mire, ¿recuerda usted que Canal 12 lanzó recientemente una campaña por la reconciliación del país? Bueno, tuvimos que darle algunas variantes, algunos matices a esta campaña, debido a lo que ya hemos aclarado en varias ocasiones, ¿no? Que el Partido Arena lanzó una campaña similar, pero una campaña de listón azul, pero contrario a nuestro propósito de que era el tema de la reconciliación. Así es que veamos a continuación el nuevo spot de el tema de la reconciliación que está acompañando, que está desarrollando Canal 12. Coherentes con nuestro llamado a la reconciliación en Canal 12, manifestamos nuestro interés en continuar promoviendo esta iniciativa, encaminada a luchar contra la polarización y confrontación de nuestra sociedad. Seguiremos enfocando nuestros esfuerzos en la concientización y motivación para que cada uno de los salvadoreños se conviertan en protagonistas de la reconciliación con quienes les rodean. Pasamos la página y retomaremos la aportación de un listón como símbolo de este llamado. Un listón azul y blanco será desde hoy el símbolo de la reconciliación, que como medio de comunicación impulsaremos en busca de armonizar el día a día de la sociedad salvadoreña. Súmate y juntos construyamos un mejor El Salvador. Hacemos un nuevo llamado a toda la sociedad, incluyendo a todos los partidos políticos, a sumarse a esta campaña que nos llevará a tener un mejor país. Reiteramos nuestro interés de buscar y promover la conciliación y no la confrontación de ningún tipo.
bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. César Ríos está con nosotros y el doctor Leonel Flores del Instituto Salvadoreño del Migrante. Y vamos a hablar ahora, vamos a aprovechar también, ya que he conocido la posición de ustedes respecto a este tema que se ha denunciado insistentemente en nuestro país. Y bueno, ya conocemos los resultados en firme del Tribunal Supremo Electoral. Ahora hay que ver qué agenda, qué expectativa, mejor dicho, César, tienen ustedes de la próxima administración. Ya tú mencionabas algo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor reformas a la ley del voto en el exterior, estas cuestiones que decía el doctor Leonel Flores, estos paquetes que terminan siendo, un poco burocráticos, pero en términos más concretos, ¿qué esperan ustedes del próximo gobierno, de este gobierno de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz? Mira, tuvimos la oportunidad en medio de toda la contienda electoral de reunir a los representantes de los partidos políticos y les entregamos unos lineamientos políticos para el diseño de una política migratoria nacional, porque es increíble, poca gente logra entender cómo en El Salvador, con un impacto tan fuerte de la migración, todavía no tenga una política migratoria. Entonces, lo primero que este gobierno tiene que hacer es sentarse con diferentes sectores a empezar a identificar una política migratoria. Y en eso, y es que mira, tenemos un problema muy grande, muy serio, sobre la dinámica del fenómeno migratorio. Es tan grande, es tan ágil y se mueve tan rápido que ha logrado ya dejar atrás, en primer lugar, la institucionalidad salvadoreña para atender el tema migratorio. Porque cuando nos vamos a revisar, ¿y quién atiende el tema migratorio en El Salvador? El Viceministerio Salvadoreño en el Exterior y la Dirección General de Migración. Y ahí para de contar, ¿no? De ahí no hay nada. De ahí el salvadoreño que quiera venir a apoyar el desarrollo económico de su comunidad, que vincule la migración y el desarrollo. El tema migración y desarrollo, ¿quién lo ve en El Salvador? No se canaliza por ninguna parte. Nada. Dirección General de Migración controla el que entra y el que sale y una serie de lineamientos. Como lo hace en cualquier otro país, ¿no? Claro, y y el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior atiende a los consulados y a los salvadoreños que están afuera. Y el desarrollo del país vinculado a la migración, bueno, ahí tiene ya un primer reto el nuevo gobierno. Ya revisar la institucionalidad salvadoreña de cara a la migración y el desarrollo. Ahí revisamos y han aparecido muy buenas cosas. Hubieron partidos políticos que se atrevieron a escribir algunas recomendaciones en el tema migratorio de cómo abordarlo. Y hay un partido que a mí poderosamente me llamó mucho la atención. Y creo que las cosas buenas hay que rescatarlas y sacarlas. Hay un partido político ahora que dentro de su plataforma del abordaje de la migración planteaba que el FISDL podría ser un instrumento interesante, importante, para atender la vinculación de la migración y el desarrollo comunitario. ¿Ya? Entonces son cosas que hay que revisar. Ok, cuando se habla, por ejemplo, doctor Flores, del plan de nación, ¿no? Y de este tema de la reconciliación, yo de alguna manera, incluso insisto de que todavía no estamos de alguna manera completamente reconciliados con los salvadoreños del exterior porque tenemos una deuda enorme con ellos. Se fueron de este país, muchos de ellos, no porque quisieran irse, sino porque se vieron obligados a irse, porque no encontraron un empleo, no encontraron las condiciones de educación, muchas veces de salud, y tuvieron que emigrar. Por lo tanto, son personas que de alguna manera fueron agredidas por la sociedad o por el sistema, y ahora hay que buscar el tema de la reconciliación. ¿Cómo insertar, por ejemplo, la agenda de los salvadoreños en el exterior en un plan de nación del cual se está hablando ya? Bueno, debe de comenzar primero por revisar las leyes que tenemos en cuanto a una política migratoria pública. Tenemos una ley de migración, un reglamento de migración y una ley de extranjería. En ninguna de estas leyes se toca el tema de los repatriados. En ninguna. Y mucho menos, y estaba revisando la ley y es tan obsoleta que primero habla de un Ministerio del Interior que ya no existe. Segundo, habla de los requisitos para los residentes temporales, que tampoco se cumple, que incluye que tiene que dar un pasaje, la cantidad del pasaje de donde vino, y tiene que dar un dinero de resguardo al Ministerio Interior, y también habla de los residentes permanentes que regresan al país o que van en tránsito, y ahí se nota de que es obsoleto porque está hablando de que no puede entrar aquel que venga a hacer competencia con otro salvadoreño en el desarrollo del país. Así lo dice exactamente. Tampoco habla así de absurdo. Así de absurdo eso. Y tampoco habla de los niños. No habla de los que ahorita están deportando. Imagínate
con todas las deportaciones que nosotros hemos tenido. Darse cuenta que El Salvador ya no solamente es país emisor, sino también es país de tránsito y receptor de inmigrantes. Tenemos acá nicaragüenses, tenemos también hondureños, y hay que decirlo libremente, sin miedo. Los inmigrantes o las migraciones no llegan a causar deterioro económico a ningún país. En España ellos hicieron un estudio muy importante en el cual con sus nativos ellos producían cierta cantidad y incrementaba la producción ya con los migrantes. A partir de eso, igual ha sucedido en Estados Unidos. Te voy a contar una experiencia de un lugar de Woodbridge en Estados Unidos donde comenzaron a perseguir a los inmigrantes. Los comenzaron a perseguir y el pueblo después parecía fantasma e iba directamente a la quiebra. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Volver a darle los privilegios a los inmigrantes para que el pueblo volviera o el condado volviera a florecer económicamente. Los lugares más ricos de Estados Unidos están con una mayor cantidad de inmigrantes porque llegan a trabajar y a contribuir. En ese sentido, nosotros acá en El Salvador, pues no tenemos ese enlace. Y también a veces la culpa proviene de nosotros mismos en Estados Unidos cuando en la década de los 90 comenzamos a buscar ayudas como asistencialistas. La ambulancia de mi cantón, de mi lugar de Estados Unidos a mi cantón, abrir una escuela, haciéndole trabajo al Estado que en ese sentido debe de responsabilizarse de todo eso. Recuerdo una vez que me invitaron como miembro para un hermanamiento de una ciudad de Rockville, en Maryland, y en Morazán. Me sacaron porque les dije yo, bueno, a mí lo que me interesaría no es irles a dar, lo que me interesaría es irles a enseñar cómo utilizar las remesas. Las remesas, que son casi 4.000 millones de dólares, no garantizan el desarrollo de un país ni el desarrollo de las familias que reciben remesas. Lo que pueden garantizar es entrar a un consumismo en el cual, si no se le enseña la forma de ahorrar y la forma de invertir esas remesas, se van a acabar en algún momento. Y una política migratoria pasa por eso, por revisar el tema de la inversión, de las remesas, de la utilización adecuada de una remesa. Es que debe de pasar porque ya los salvadoreños exteriores ya no deben de ser vistos como remeseros, sino como socios estratégicos del desarrollo económico del país, y tienen que estar en lo político, en lo social, en lo cultural también debe de estar. Bueno, yo soy uno de los primeros de la diáspora que vino a ejercer un cargo público al país, y que uno trata de cumplir doble, cumplir con el salvadoreño y también cumplir con el de la diáspora, que piensa de que puede ser participante activo de las grandes decisiones del país. Y eso ha sucedido en todos los países del mundo. No tomar en cuenta el fenómeno migratorio es crear una sociedad segregada donde no va a haber una integración. Tiene que ser una sociedad integrada, ya por gente que tiene experiencias acumuladas. Aquí vienen técnicos, aquí vienen profesionales deportados, en los cuales solamente se les llega a dejar a sus lugares de origen y de ahí no les volvemos a seguir la pista y probablemente pueden contribuir mucho al país. También hay una ley de extranjería y migración que quiere juntar eso. Pues entonces, si hay un anteproyecto de ley, revisarlo y ponerlo en práctica. Los derechos laborales de la persona migrante. Desde el Instituto Salvadoreño de Seguro Social estamos trabajando en que todo el Istmo Centroamericano y México pueda darle atención a aquellos trabajadores migrantes en tránsito. También tener una parte en la política migratoria de las deportaciones y los migrantes desaparecidos y una política de refugiados. En esta parte que nosotros proponemos, también proponemos como un sexto punto, un impacto y desempeño de la migración y las remesas. Y aquí es donde va ese punto. ¿Qué estamos haciendo nosotros como país para detener la emigración y qué estamos haciendo nosotros para una utilización adecuada de las remesas? Entonces, todos esos temas tienen que ponerse sobre la mesa, al igual que el tema del voto en el exterior, que le hemos pedido al Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, al Tribunal Supremo Electoral y a las entidades encargadas, a que nos sentemos y revisemos si en realidad a los salvadoreños se les devuelve su ciudadanía transnacional, dándole derecho a votar para presidente, pero también dándole derecho a votar en otras llamados que haga el Tribunal Supremo Electoral. Y a participar también como actores en la vida política. Es decir, a ver, había una discusión sobre si los salvadoreños en el exterior deben de tener representación. Bueno, no hay duda que deben de tener, sino se está buscando el mecanismo y están solicitando los salvadoreños en el exterior un mecanismo para tener representación, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, ¿no? Claro. Y es algo que todavía no es posible hacerlo. Es posible hacerlo, ¿no? Solo trata de revisar y modificar algunas leyes y ya tenemos un ejemplo muy claro. En la actualidad no es posible, digo, porque las leyes no lo permiten. Habría que modificar esas leyes.
Sí, sí, hay que modificar. Mira, el caso de República Dominicana, exitoso, ya tiene 6 representantes de la diáspora ahí en su parlamento, ya de elección popular. Ya, entonces sí es posible, hay que hacer esas modificaciones. Mira, me quiero referir un poco a lo que estaba diciendo el doctor Flores, y que ayer también lo vi en un programa de aquí de Canal 12, cómo abordaban ayer en la tarde el tema de migración. Y hay 2 cosas que a mí me gusta resaltar mucho. Uno es de que, y fíjate que en INSAMI este año rechazamos una campaña que querían que nosotros respaldáramos a nivel mundial sobre dándole la responsabilidad al joven de que él es el culpable de emigrar. ¿Ya? Y entonces la campaña era, tú eres culpable, no seas así, no traiciones a tu patria, no traiciones a tu familia. Sí. Y revisándolo, y la rechazamos porque realmente el joven no es el responsable, sino que lo que tú decías, el entorno, todas esas condiciones donde está creciendo, le ha obligado a tener más esperanzas en factores externos que confianza en su orden político comunitario. Entonces hay que revisar eso. La responsabilidad de la migración no es de la persona ni de la familia, sino que del entorno político en el que está viviendo. Y el otro tema que a mí me gusta resaltar mucho es sobre el tema de las remesas, porque es muy común encontrarse el análisis de que el que recibe remesas se vuelve haragán y no quiere trabajar. El que recibe remesa ya es una persona que solo se dedica a consumir. Que no es productiva. Y no es productivo. Y lo que te voy a decir tiene que ver mucho sobre política migratoria urgente que hay que aplicar. No entendemos, ¿ya? No se logra entender cómo la banca nacional, ¿ya?, se dedica exclusivamente al pago de remesa sin que tenga un beneficio económico fuerte. ¿Sabe que se gana por cada remesa que paga? La banca se gana alrededor de 10 o 15 centavos. O sea, si tú sumas al año, no ganan nada, no ganan nada. Y entonces, y ellos tomando en cuenta que no tienen un beneficio económico el pagar remesa, ¿por qué no impulsan campañas de ahorro de las remesas, el cual va a tener mayores beneficios porque un ahorro es equivalente a un crédito que puede respaldar un crédito, y con un crédito el banco se puede beneficiar más. Entonces la banca no quiere hacer ese giro, ese cambio. Y hay otro que tiene mucha responsabilidad y que este gobierno tiene que tomar en cuenta. La superintendencia del sistema financiero debe actuar en la orientación del uso de la remesa y decirle a la banca, no solamente pague, sino que fomente el ahorro, y nosotros vamos a dar incentivos para aquella población que recibe remesa y ahorro. Tenemos un fondo del Banco de Desarrollo que puede ser destinado para esa familia que ahorra. Entonces, pero la superintendencia hasta la fecha no ha actuado. No ha actuado y ha dejado César, la libre. ¿Cómo ven entonces, o cómo han visto los gobiernos anteriores el tema de la migración, así en términos generales? ¿Cómo lo han visto realmente? Mira, fíjate que de repente... es que me da la impresión de que hay muchas buenas intenciones, pero hay un desorden, ¿no? Es decir, no está nada, tal como ustedes lo decían, no hay una ley realmente que regule todo esto. Acuérdate que la empresa privada es la que ha estado presente en los últimos 30 años en nuestro país como un protagonista muy fuerte. Y la empresa privada son de los que más se ha beneficiado de la migración, ¿no? Fíjate que es importante la pregunta de cómo se ha visto al inmigrante. En realidad se ha visto como el desahogo de personas que pueden exigir oportunidades y que pueden exigir empleo y que pueden exigir derechos ciudadanos. Se va y los gobiernos se olvidan de esa persona y probablemente lo llegan a buscar allá para pedir el voto, pero luego después de eso no le regresan esa ciudadanía que ha perdido. Claro. Y van en una gran desventaja porque lo que hayan trabajado en El Salvador o en cualquier otro país no les garantiza de que esos que se les ha descontado en su retiro puedan ser transferidos, como lo hacen de Ecuador a España, que lo tienen un convenio de ese tipo, que se puedan ser transferidos al lugar donde lleguen ellos a trabajar, al lugar de destino. Y se manejaba en el pasado de que, bueno, las remesas en realidad es una relación entre el que manda y el que recibe. Nada tiene que ver el gobierno. Claro que tiene que ver. No tiene que meterse. Claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. ¿Y cómo no va a tener que ver si yo les decía a mis compatriotas cuando estaba allá y les daba charlas, ustedes que dicen de que no nos interesa
¿Qué es lo que sucede en El Salvador con respecto a los políticos? Claro que sí, entre más aumenta la canasta básica, más manda el que sostiene la familia en El Salvador. Entre más le incrementan a la salud, más tiene que mandar para dar esa cobertura. O menos le alcanza al que recibe aquí la plata. Entonces, cuando hablamos nosotros de ese tipo de situaciones en los cuales dicen, bueno, la remesa en realidad no tiene nada que ver porque es entre el que manda y el que recibe, estamos completamente equivocados. Mueve la economía y aparte que mueve la economía, ya las personas están buscando invertir en El Salvador. En Estados Unidos ya hay empresarios muy fuertes, incluso que han incursionado en política, incluso empresarios que vienen a invertir, pero que no encuentran las facilidades y los controles adecuados para poder hacerlo de una manera más efectiva. Ok, como usted dice, no hay una política migratoria que le permita a un empresario exitoso en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo tener las condiciones, ¿no? Ha habido avances. Tener la confianza, no existe la confianza todavía. Ha habido avances, pero imagínate que El Salvador es el quinto país que en cuanto a los 10 países que mandan más dinero a sus países de origen, El Salvador es el quinto. Entonces nosotros tenemos que devolverle algo a los migrantes. Ya no digamos en salud y en educación y otros aspectos diferentes. Vamos a hacer la pausa comercial. En México hay un programa que se llama 3x1. Funciona en México, yo lo escuché hace bastante tiempo este programa. Lo que no recuerdo, y César debe saberlo mejor, es si es que el gobierno pone $3 por uno que mandan o el gobierno pone 1 por cada 3 que mandan sus compatriotas a ese país. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. A ver, estamos de regreso. César, explícame, porque es un ejemplo que puede imitarse, ¿no? Dicen que las cosas buenas hay que imitarlas y que la orilla azul de la Basinica ya está descubierta. ¿Por qué no se pone en práctica tan fácilmente esto aquí en este país o en otros países? Pues, por ejemplo, en México mencionaba algunos estados, funciona 3x1, se llama este programa, que hace una vinculación entre la diáspora mexicana y, por supuesto, el gobierno de México. Esto tiene ya un estamento legal, me imagino bien. Sí. Y conocemos, nosotros como INSAMI tenemos relación con la cooperación que está haciendo eso, porque el 3x1 te dice la cooperación, los fondos de cooperación, te dice, nosotros les ponemos $50,000 para el desarrollo de un proyecto, pero tienen que poner el gobierno $50,000 y las poblaciones de migrantes tienen que poner $50,000 y ahí hacen. Entonces la condición de la cooperación es que yo les pongo lo que ustedes quieran poner. ¿Ya? Y ese es el famoso 3x1. ¿Ya? Entonces, para ello, el gobierno debe destinar un fondo para el desarrollo de las comunidades y vinculado a este programa 3x1. Sí es posible, ¿no? Sí es posible. Nosotros hemos propuesto en una de nuestras reuniones que tenemos, hemos propuesto precisamente elegir un pueblo salvadoreño y ver con otras organizaciones que ya estamos nosotros buscando subsidios o grants, no subvenciones, es diferente, subsidios no, subvenciones, que en Estados Unidos se llama grants, buscando para que nos puedan dar dinero y buscar un pueblo y ver cómo lo podemos desarrollar en tanto que en la economía, en la educación de las remesas, en recibir al que regresa y tratar de que eso... ¿No se ha hecho ese, digamos, si me permite el término, experimento aquí en el país? Yo creo que en Jiquilisco hay ciertas áreas donde le han dado mucha atención al desarrollo local con las remesas y es muy bueno. Entonces nosotros queremos ver la posibilidad de extenderlo hacia algún otro lugar. De hecho, el otro mes estamos pensando, este mes o el otro, ya renovar la junta directiva. Ahí se va a elección popular para que podamos después ya integrarnos en esto. Y yo quiero algo bien importante para hacer un balance en lo que da el migrante y lo que recibe. El costo de la migración, cuando los migrantes retornan a su país de origen, no pueden ejercer actividades laborales registradas, pierden sus años cotizados a la seguridad social, no totalizan los periodos, obviamente, de trabajo que les asegure un retiro digno y también, obviamente, que pasan a ser parte del costo del Estado y no pasan a ser parte de la productividad. El costo social de los migrantes que reciben es desintegración familiar, presión por la aculturización, choque de cultura, construcción de nuevos hábitos que tienen que adquirirlos en otros países,
enfrentarse a una situación migratoria irregular, la segregación y la discriminación, el costo emocional y psicológico, la pérdida de beneficios de sus países de origen y lo que es más importante, la fuga de cerebros. Nosotros estamos seguros de que en Estados Unidos hay mucha gente que en el país de origen pudieron haber hecho mucho. Y aquí, claro, ¿qué es lo que da el migrante a cambio de todo eso que sufre? Y quiero que veas esto, imagínate, el choque impositivo de la oferta del migrante. En España la productividad con el empleo nativo era en esta forma e incrementa casi más de un tercio la capacidad productiva con inmigración. O sea, el empleo es mayor y la producción es mayor. Es un impacto positivo. Es un impacto positivo las migraciones. Y aquellos países que manejan mejor y que regulan mejor el fenómeno migratorio tienen mayor posibilidad de desarrollo económico. Doctor Flores, a ver, es que yo creo que aquí el término remesa se ha malentendido, ¿no? Cuando hablamos de remesa, aquí estamos hablando, y el concepto que tenemos muchos salvadoreños es de los $150, de los $100 que recibe una persona, que recibe un hijo, una hija, una madre, un padre de los Estados Unidos, y ese es el concepto que tenemos de remesa. ¿Estamos hablando de esa plata, de ese tipo de ingresos, de ese tipo de remesa que reciben los salvadoreños, o estamos hablando de otro monto, de otra situación? Es que esa es solamente la parte que se llama pecuniaria, la parte donde mandan ellos. Y obviamente que todo eso genera un movimiento comercial. Correcto. A veces es triste ver de que la primera parada del que recibe el dinero de las remesas es en los restaurantes de comida rápida, y ahí probablemente dejan ya la mitad de lo que... Y también uno no debe de juzgarlo, porque en El Salvador, desde que yo vine, tú sabes de que he estado fuera del país, desde que regresé dije, bueno, aquí dolarizaron todo excepto los salarios. O sea, aquí la gente sigue ganando, sí. y para llevar a una familia a comer a un restaurante de comida rápida, no voy a mencionar nombres, pero está hablando de que cada porción vale $5 o $7. Por lo tanto, si son 4, estamos hablando de $28, y haz la conversión para ver cuánto ganan al día algunas personas. Ganan $7 al día. Entonces, se gasta en eso. Pero también está lo de especie, lo que se manda, la remesa en especie. O sea, aquellos electrodomésticos, la ropa, los tipos de situaciones en las cuales solventan las necesidades de todos los salvadoreños. Pero en cada una de esas que se manda, se paga un impuesto, se mueve la economía, y definitivamente que podemos llegar a entender de que el actual gobierno hizo lo que pudo, pero en la agenda nacional habían temas que había que ser más prioritarios. ¿Qué temas? Fíjate que nosotros queríamos meter un tema que era educación de seguridad social para todos, a partir de los 8 años de edad, 9 años de edad. Y cuando recurrimos al Ministerio de Educación nos decían, es que lo que pasa es que tenemos pendiente en la agenda meter, lo de la identidad de género, meter aspectos culturales, meter un sinfín de temas que quedaron fuera en los gobiernos anteriores y que ahora pues la sociedad civil quiere incorporarlos al Plan de Nación. Y esto lo entendemos, pero igual, como dice muy bien un experto que se llama Velasco, y también muchos expertos dicen, bueno, si no se toca el fenómeno migratorio como parte de un factor social importante en la sociedad moderna, definitivamente que va a haber un retraso en el desarrollo económico-social. Hablábamos de la salud. ¿Qué pasará con todas estas personas que se retiren en El Salvador? Algunos dicen, no, se van a retirar en Estados Unidos. Yo no creo eso. Que viven en ese momento en Estados Unidos, pero que se quieren venir a retirar aquí al país. Se quieren retirar. Aquí mucha gente piensa de que se van a retirar allá. No, se van a retirar acá. Y son personas que han trabajado 30, 40 años, y estas personas no tienen un control de su salud adecuado como lo hacen los gringos allá, los norteamericanos, los estadounidenses, que es cada año tienen su chequeo médico. No, ellos llegan en el momento, porque su situación es irregular, llegan a las emergencias nada más cuando ya la enfermedad está bien avanzada. Y fuera de cámara te contaba el caso de una persona que había trabajado y que tenía éxito y vino acá, y acá le dio un coma diabético y estuvo un mes en una unidad de cuidados intensivos y se gastó todos sus ahorros. Cuando esto suceda en unos 10 años, el Estado tiene que estar preparado en salud, porque si no va a colapsar el sistema de salud, porque va a ser el Estado el que tenga que responder a esas necesidades de salud de aquellos que allá nunca pasaron un control médico, pero que acá se les vinieron a desarrollar todas las enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, y hay que tomar acciones en este momento, como lo sería un fideicomiso para poder sufragar todos esos gastos en el futuro
que vengan a solucionar los problemas de salud de los retirados que están viviendo actualmente en Estados Unidos. César, hablemos un poco sobre el tema, antes de ir al enlace con la Radio 109, del tema de la sensibilización, ¿no? De la conciencia que tienen los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, que viven en distintos países, obviamente, sobre esto, sobre la necesidad de canalizar mejor sus remesas, la necesidad de tener una vinculación directa con su país, la necesidad de tener una representación en el Congreso de nuestro país. ¿Qué tanta conciencia hay? Tú mencionabas un ejemplo, decía, bueno, mira, de repente en Estados Unidos, ¿no? Hubo gente que sí tenía, por ejemplo, el documento único, que lo fue a tramitar, pero al final se escondió, o al final no quiso participar, no quiso votar. ¿Es porque en realidad tuvo miedo o porque de verdad tampoco tiene conciencia de la necesidad de tener un mejor nivel de representación y organización? Mira, fíjate que una de las cosas grandes que ha hecho este gobierno es el diseño de una política de participación ciudadana. Y yo he estado trabajando por más de un año en la elaboración de la ley de participación ciudadana, y donde le estamos metiendo ahí por ley la participación ciudadana de los salvadoreños en el exterior, ya para que lo reconozcan, ¿no? Para que de esa manera todos se sientan que son obligados, que tienen los mismos derechos. Los salvadoreños han recibido muy bien esta primera experiencia de participar en el país, y yo creo que van con todo. Fíjate que hay una cosa muy envidiable a nivel de diásporas del mundo. El Salvador está considerado como de las diásporas más organizadas que existen en Estados Unidos. En cuestión de organización, hay organizaciones locales, hay organizaciones culturales, deportivas, y siempre el salvadoreño lleva en las venas ese nivel de organización. Esto hay que aprovecharlo al máximo, y los aportes que han hecho en sus comunidades donde están residiendo. Yo escuchaba al doctor cuando mencionaba, y te acuerdas de una película que hicieron en México, dice, un día sin mexicanos en Estados Unidos, ya que colapsó Estados Unidos, un día sin mexicanos. Pues ahora he estado conversando con otros y parece que ya están haciendo la otra película que dice, ¿y si todos regresan? ¿Cuál va a ser el caos en nuestro país? Y si todos regresan, y entonces imagínate, los problemas de salud, de educación, económicos, y todos regresan. Hay que tomar medidas sobre y sabes que ese es un pensamiento que siempre está en los salvadoreños y salvadoreñas, regresar a su país, retornar a su país. Yo particularmente tengo, hubo un momento que está mi padre, mi madre allá, hay 6 hermanos, 7 hermanos, ni recuerdo la cantidad. Solo su servidor y 2 más nos quedamos acá. ¿Recibe remesas? Y siempre, fíjate que gracias a Dios no ha sido necesario, ¿no? Porque no ha sido necesario, pero la verdad es que siempre hemos tenido una buena relación con mis hermanos. ¿Qué quiero decir? O sea, siempre en su mente está regresar a su país. Incluso, imagínate, algunos de ellos tienen 30 años de vivir allá y dicen, yo quiero regresarme a El Salvador. Cualquiera diría, después de 30 años, no estás pensando regresarte a tu país, pero puede suceder lo que ustedes dicen. Y no hay ni un programa que lo reciba, no hay nada estructurado que diga... Pues sí, se vendrían a la deriva, como dicen, ¿no? Probablemente con alguna plata, pero sin saber cómo canalizarla, cómo hacerla productiva aquí en el país. Y se la va a gastar en necesidades de salud. Bueno, Tony, ¿estás escuchando la conversación, no? A ver, estoy aquí tuiteando, me agarraste tuiteando. Aquí estamos ya también listos, esperando a nuestros invitados que no han venido, estamos resolviendo esta situación, pero qué gusto saludarte a ti, veo a Leonel Flores. ¿A qué horas tienen que estar tus invitados? A las 7:30, 7:35 por acá. Bueno, sí, ya se pasaron un poquito. Sí, el doctor Leonel Flores y César Ríos del INSAMI están con nosotros. Qué gusto saludarlos, el Instituto don César, Salvadoreño don del Leonel. Migrante. Gusto, bienvenidos Tony. A la frecuencia de Radio 102.9. A ver, ¿cuál es el tema y qué es lo más importante que han conversado esta mañana con respecto a lo que llamamos la diáspora? Hagamos otro ejercicio, como todavía no han llegado tus invitados, sin que nosotros induzcamos un tema, ¿qué te gustaría a ti preguntarle a mis dos invitados, que son representantes del Instituto, repito, Nacional del Migrante? Quisiera saber, no hay datos específicos, pero se ha hablado mucho sobre una cifra de la cantidad de salvadoreños que al menos hace mucho tiempo salían buscando un futuro mejor hacia los Estados Unidos. ¿Es cierta la cifra de 300 salvadoreños al día aún todavía hoy? Sí, hablamos de 300 a 500 salvadoreños que salen todos los días. ¿Sabes que hay un problema del control? Porque muchos se van sin documentos y solo con el documento único de identidad salen de El Salvador para Guatemala y ahí se pierde ya todo el registro. No hay estadísticas, eso es una debilidad que tiene este país, ¿no? Así es. Hay una debilidad en el conteo de
de las personas que emigran y tampoco hay, digamos, mucha gente dice, ellos emigran por esto, emigran por otro. Lo que nosotros hemos aprendido en Estados Unidos es que la migración que se dio en Los Ángeles en la época de los 80 es diferente a la migración que se dio para Washington en la época de los 90. Estamos hablando de las dos costas, costa oeste y costa este de los Estados Unidos. O sea, aparte del lugar, ¿cuál es la diferencia o en cuanto, digamos, a la motivación, a los trabajos que logran encontrar en una costa o en la otra? Fíjate, Tony, que es importante que en Los Ángeles todavía se sigue viendo esa forma de vivir comunitaria como lo hacían aquí en El Salvador. Y fueron obviamente personas que fueron huyendo del conflicto armado. A diferencia de Washington, la costa este, donde allá se nota más que los salvadoreños tienen una economía más pujante, pero es porque debido a que aquí no encontraron oportunidades. Y aquí ya no era tanto lo del conflicto bélico, sino más la falta de oportunidades y personas que fueron allá. Y por eso es que en Washington tú vas a ver un gran número de restaurantes cuyos propietarios son salvadoreños y personas también que ya están invirtiendo en El Salvador y que tienen empresas grandes, a diferencia de Los Ángeles, que también hay más académicos, pero también es una comunidad más organizada en cuanto a los derechos de los migrantes, la salud de los migrantes, a luchar por la reforma migratoria. Y en Washington también se da, pero como que hay un poco más de pasividad y que necesita también ese empuje de todos los salvadoreños también y de la comunidad latinoamericana para poder ejercer esa presión que al parecer ya ha llegado a niveles alarmantes, las deportaciones en el actual gobierno del presidente Obama. Es decir, entre 300 y 500 salvadoreños salen de manera ilegal todos los días en nuestro país. Mira, Tony, ahora que menciona precisamente el doctor Leonel Flores sobre el tema de la deportación durante la administración del presidente Obama, alguien mencionaba recientemente, hay que humanizar la deportación. Yo no sé si se pueda humanizar una deportación, solo deportar a una persona de un país a otro ya es de alguna manera inhumano, ¿no? Porque si esa persona está ahí es porque en su país no encuentra las condiciones, probablemente no tiene las condiciones para desarrollarse. Y este es otro de los problemas que hay que enfrentar, ¿no? ¿Cómo humanizar? La humanización surge porque vinculan la migración con la criminalización. Claro. Y entonces, al hacer esa vinculación, entonces imagínate lo que estamos viendo ahora. Se están observando que deportan a niños y a los niños los agarran y los ponen presos al lado de las cárceles donde están los mayores y donde están los criminales también. Entonces son temas que no se logran. A ver, ¿cuáles son los estados en los Estados Unidos donde más duro está la situación para la situación del migrante en cuanto a temas migratorios? Obviamente es Texas. Texas es el lugar donde uno de los alguaciles ha tomado como trofeos la idea de deportar y de meter preso a los inmigrantes. Una de las cosas que nosotros, pero también se da en otros estados, una de las cosas que me ha marcado mi vida para poder defender la lucha de los migrantes y los derechos de los migrantes fue ver en la Universidad de Maryland, donde yo trabajaba, ver a un niño, a una persona que tenía leucemia y que el niño en su casa de 5 meses y el papá salió a buscar leche para el niño, lo agarraron, lo metieron preso y la mamá muriéndose en el hospital, el niño de 5 meses que nadie lo cuidara, abandonado. Y gracias a Dios logramos sacar a papá de la cárcel y lo pudimos incorporar y tratar de arreglar su situación migratoria, pero son situaciones en las cuales nadie se preocupó por el niño de 5 meses solo en su casa y abandonado. Bueno, Tony, saludos para ti, muchas gracias. Bueno, hasta luego, un saludo para tus invitados y como siempre Tony, con mucho respeto para tus televidentes. Gracias, saludos Tony. Doctor Leonel Flores, llegamos al final, también César también llegamos al final, muchas gracias por habernos acompañado. Suerte. Gracias. Estamos pendientes. Gracias Romeo, ojalá y también hay un mensaje a los salvadoreños porque muchos de ellos dicen el que se fue y no tiene derecho a nada en El Salvador. Yo no creo. El que se fue por distintas razones y tiene tanto derecho como el que vive acá. Ciertamente. Gracias Romeo una vez más y como siempre un mensaje para el nuevo gobierno. Como INSAME nos ponemos a disposición para el diseño urgente de esa política migratoria. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir directamente con Cristóbal Ayala que tiene información. Adelante Cristóbal, te escuchamos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico.
Gracias, Romeo. Buenos días y buen provecho para todos los amigos televidentes que a esta hora sintonizan Noticiero Hechos. Presentarles parte del tráfico que se está viviendo en el sector de la carretera hacia Quesaltepeque y viceversa. Ahí lo está viendo usted. A esta hora pues bastante tráfico que circula por el sector. Y algo bien importante, recordemos que esta carretera está siendo también utilizada debido a que en el sector de Santa Tecla están las reparaciones del fovial y por ende pues en el sector se genera algún tipo de complicaciones para el paso vehicular. Por lo tanto, pues muchas personas que viven en el sector de Lourdes optan por esta arteria para ingresar hacia San Salvador. Además de eso, también quiero comentarles que esta arteria, esta carretera que desde Quesaltepeque conduce hacia San Salvador, conecta más adelante con el Boulevard Constitución. Algo importante que destacar es que en la troncal del norte también se mantiene en reparación a la altura de Apopa y por lo tanto pues muchos vehículos buscan esta vía alterna. Y a esta hora comentarles el tráfico bastante complicado en el sector para ingresar a La Gloria. Eso era parte del tráfico que teníamos. Vuelvo la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico.